El trío de amigos regresó a Pueblo Belín después de haber eliminado la amenaza de ese Pokémon eléctrico infectado. Aún así, los tres seguían intrigados por el hecho de dónde exactamente había salido ese Pokémon, ya que jamás apareció hasta un tiempo después del brote inicial. Esto podría llegar a empeorar si algún Pokémon legendario se infectara, y más aún si fuera el trío de Johto. Una vez en el pueblo de origen de la campeona de Gorrius, Jax les explicó que estuvo en un archipiélago donde se encontró con varias especies nuevas de Pokémon, entre ellas algunas variantes de las ya existentes. Una de las que capturó fue una curiosa variante de Ursaring, siendo esta de tipo tierra. Sin embargo, al ser descubierto antes del apocalipsis, no hubo tiempo de estudiarlo, al igual que el Pokémon que Jax usó contra el infectado eléctrico. Después de aquella explicación, el trío tomó rumbo al laboratorio del profesor Locke, donde este aún intentaba reconectar alguna señal con cualquier región que estuviera disponible. Desgraciadamente, no funcionaba. Por más que intentaba, los resultados no llegaban, lo cual frustraba al científico, que estaba mentalmente cansado de estos intentos fallidos de comunicación. Sin embargo, se dio cuenta de que Carla y Cameron habían regresado, pero también estaba Jax, a quien no había visto desde el evento del Pico Cristal. Listo, profesor. El infectado fue eliminado, y gracias a la ayuda de Jax, quien apareció para ayudarnos con esta situación. Menos mal que eso ya fue detenido. Y dime, Jax, me dijeron que estabas de expediciones en un archipiélago, ¿no es verdad? Así es, profesor Locke. Espere, ¿acaso ya sabía de esto, profesor? Lo siento, Carla, es que como estabas demasiado ocupada no me dio tiempo de decírtelo, y aparte, intentar conseguir conexión consumía bastante tiempo. Entiendo, profesor, y lo siento mucho por no haberlo escuchado. No te preocupes. Y bien, Jax, sé que no es el momento apropiado, pero ¿podrías enseñarme tus Pokémon?, pidió amablemente el profesor. Jax sacó a su variante de Ursaring y al Pokémon con brazos de espada. Interesante, ¿por qué no van a descansar? Quiero estudiarlos un poco, dijo el profesor Locke al grupo. Pero Jax mencionó que se quedaría, por lo que la campeona y su rival aceptaron irse, y en caso de ser llamados, irían de inmediato a donde se encontraban. Un par de minutos después, Carla y Cameron tomaron caminos separados. La campeona de Gorrius, mientras caminaba hacia su casa, observó el cielo y cómo las estrellas brillaban a pesar de la situación, pero nuevamente sintió esa sensación, esta vez trepando por su espalda. La incomodidad que sentía era bastante extraña, y la comezón en uno de sus brazos se hizo muy fuerte, por lo que, por instinto, se rascó. Sin embargo, la picazón se intensificaba, y debido a la incomodidad, se quitó el abrigo y comenzó a rascarse con mucha más fuerza, enterrando sus uñas hasta que, cuando la comezón terminó, Carla vio horrorizada cómo sus manos se habían tornado negras. Desde las uñas hasta casi todo el brazo se ennegreció, asustando a la campeona, que no entendía qué le estaba pasando. Esto provocó que comenzara a liberar una aura negra con toques morados oscuros que causaba frío e incomodidad a quien estuviera cerca. ¿Qué me está pasando? Carla, para que no la vieran, se tapó y regresó a su casa. Sus Pokémon, fuera de sus Pokébolas, la recibieron, especialmente Volcano, quien estaba feliz de verla de nuevo. Hola, chicos. Me alegra verlos de nuevo. Lucario se acercó a su entrenadora, pero ésta sintió como Carla la rodeaba con una gran malicia, lo cual le heló la sangre a la Pokémon de lucha, poniéndola en alerta y manteniéndose a distancia. Creo que mejor me voy a dormir, esto fue bastante agotador, así que descansen. Carla se fue a su cama para poder, supuestamente, descansar, pero en realidad quería saber qué le estaba pasando. La campeona, al llegar a su cuarto, cerró la puerta y se quitó toda la ropa. Se miró en el espejo, donde su única fuente de luz era la de la luna. Carla observó cómo estas manchas negras se habían extendido en la mayor parte de su cuerpo, y cayó aterrada, o al menos eso pensó por unos segundos, hasta que se desmayó.
Dentro de su mente, esta comenzaba a llenarse de pensamientos negativos y sentía como algo que no podía ver la observaba, y cómo, poco a poco, su mente se iba deteriorando rápidamente, mientras más y más oscuridad rodeaba su cuerpo, hasta que de manera literal fue envuelta en esta oscuridad. Llegando la medianoche, todo el pueblo y sus alrededores se llenaron de una absoluta incomodidad y un sentimiento común entre todos los humanos y Pokémon de la zona: miedo. No sabían por qué, pero todos comenzaron a sentir un temor inexplicable. Algunas personas sentían como si un ser malvado hubiera regresado de entre los muertos. Los que más rápido sintieron esto fueron los Pokémon de Carla, Volcano y Aurora, quienes se despertaron y corrieron al cuarto de su entrenadora. Al ver que la puerta estaba cerrada, Aurora la derribó, y cuando entraron, vieron flotando una esfera de pura oscuridad, pero no veían a su entrenadora por ningún lado. Pasaron poco más de 5 minutos hasta que esta cosa reveló ser nada más y nada menos que el Pokémon de las pesadillas: Darkrai. Ambos Pokémon de tipo lucha se quedaron paralizados del miedo. Sus preguntas eran: ¿por qué está Darkrai aquí? ¿Dónde estaba su entrenadora y qué le hizo? Entonces, el Pokémon legendario de Sinnoh los miró y habló con una voz que los Pokémon de lucha reconocieron. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me siento tan diferente? ¿Por qué no puedo sentir mis piernas ni mi boca? Volcano, Aurora, ¿qué pasa? Ambos Pokémon se quedaron helados de miedo, sin entender qué le había pasado a su entrenadora, hasta que Volcano recordó lo que sucedió en Torren con el culto de Darkrai. Carla, eres tú, dijo Aurora, esperando alguna respuesta de quién era su entrenadora, ahora convertida en un Pokémon, y más aún, en un legendario. Espera un momento, Aurora, ¿hablaste? Hablaste mi idioma. ¿Cómo es siquiera posible? Es porque ahora puedes entendernos, Carla. Ahora tú eres un Pokémon. Carla, desconociendo lo que le pasaba, intentó levantarse, pero era incapaz de sentir sus piernas. Al bajar la mirada, vio que un manto negro la rodeaba. Intentó removerlo, pero al tocarlo sintió como si fuera su propia piel. También vio sus manos, que ahora solo tenían 3 dedos en lugar de 5. Al girar su cabeza para verse al espejo, observó en lo que se había convertido. El miedo invadió a la mujer, quien, al dar un grito de terror, en lugar de un grito humano, emitió un grito espectral que despertó a todo el pueblo. Cameron, Jax y el profesor Locke corrieron hacia la fuente del ruido, que obviamente provenía de la casa de Carla. Mientras tanto, esta última gritaba, negando que esto fuera cierto, hasta que sus 2 Pokémon la abrazaron para intentar calmarla. Justo en ese momento entraron el profesor y los 2 amigos de la campeona, pero no podían verla debido a que Volcano y Aurora la cubrían. Volcano, Aurora, ¿qué pasó? ¿Dónde está Carla? Preguntó Cameron al Pokémon inicial de fuego, quien no estaba seguro de qué hacer, si revelar lo que le había pasado a su entrenadora. Volcano, Aurora, por favor, quiero verlos. Ambos Pokémon tuvieron que obedecer a su entrenadora y se apartaron, solo para que los 3 humanos vieran con total miedo y asombro a Darkrai. Sin embargo, el hecho de que hablara, y más aún con la voz de Carla, no podía ser creído por ellos. Carla, ¿eres tú? No lo sé, mi cuerpo se siente extraño. No puedo moverme, no tengo piernas para hacerlo. Por favor, que alguien me ayude. Llévenla al laboratorio, diría el profesor Locke, por lo cual todos corrieron al laboratorio, y Carla era cargada por Volcano. Pero también eran seguidos por los Pokémon fantasma de la campeona de Boreas por alguna razón. La ahora Pokémon legendaria fue puesta en una mesa, y el profesor Locke hacía todo lo posible para examinar el estado de la campeona, pero no entendía cómo fue siquiera esto, y era algo que ni Carla se lograba explicar. Solamente recordó lo sucedido con el culto de Darkrai, con su invocación fallida, y el hecho de que trataron de usarla de sacrificio. Entonces te quisieron sacrificar. Sí, pero el ritual fue interrumpido, así que supongo que algo malo salió con el ritual, y creo que mi cuerpo con el de Darkrai se fusionaron o algo así. ¿Y cómo te sientes con esto? Extraña. Mi cuerpo jamás se sintió así antes, siento en mí todas las emociones negativas de todo el mundo y siento que puedo hablar con muertos, puedo oír sus voces.
Miren, son mis Pokémon fantasma. Señaló la Pokémon legendaria, viendo cómo todos los Pokémon fantasma se le acercaban. Entre los fantasmas que se le acercaron fue su Shengar Shiny de color blanco, como su mega evolución. Este vería a su entonces entrenadora con curiosidad. Entonces ahora nos podemos entender. Spooky, me alegra entender a todos mis Pokémon. Los 3 humanos presentes estaban sorprendidos de oír eso de Carla. Vaya, parece ser que puedes entender a los Pokémon, diría Cameron a Carla, quien le respondió. No, no solamente entenderlos. Puedo hablar su idioma, y también en mi mente pasa su escritura y todo su alfabeto. Todo esto me vino de golpe que trato de procesarlo. Spooky, ¿qué es lo que hacen aquí fuera? Te has vuelto una fantasma como nosotros. No es como convertirte en Yamask, no, te volviste el Pokémon del miedo y de la muerte, diría Spooky a su entrenadora. Ahora que eres una de nosotros, deberás saber y conocer mejor tu condición como si es debido, pero debemos estar completamente solos, diría su Cofagrigus. Lo entiendo, Emily. Profesor, chicos, debo estar sola con mis fantasmas, por favor. Entendemos. Muy bien, fuera todos. Dejemos a Carla con ellos, dijo el profesor Log. Con todos fuera, la ahora Pokémon se quedó con sus fantasmas. ¿Y ahora qué haremos? Preguntó Carla a sus fantasmas. A diferencia de otros seres vivos, tú no te volviste fantasma de una manera convencional. Eso está claro. Ahora nosotros te enseñaremos cómo adaptarte a tu nuevo yo, diría su Candelure, mientras la Pokémon legendaria oía gritos de gente ardiendo. No era de sorprenderse, recordando la descripción de su Pokémon fantasma. Tras la conversión de Carla a Darkrai, el pueblo Belín se sintió algo inquieto por la condición actual de su campeona. Si bien no estaba infectada, aún sabían lo que Darkrai es capaz de hacer. Algunos de los niños se le habían acercado y, a pesar de su tenebroso aspecto, seguía siendo aquella mujer que fue en el pasado. Aparte, por las noches siempre se oían los ruidos espectrales de Carla y sus fantasmas por todo el pueblo, aunque estaba claro que todos desconocían las actividades paranormales que pasaban por las noches. Para este punto, el profesor Locke finalmente pudo reparar las conexiones con el resto de las regiones, donde algunas como Torren habían caído por completo y casi toda su fauna se enfermó por aquel misterioso virus, ya que no recibieron ninguna respuesta. Por otra parte, regiones como Sinnoh tenían la situación bajo control, y en el caso de Kanto y Johto, ha habido muchas facciones anarquistas, sobre todo una liderada por Tesla, lo cual nos sorprendió que ese Pikachu sobreviviera. Pero el hecho de que haya unido a muchas personas era algo preocupante, y Azul lideraba un ejército para primeramente acabar con todos los infectados con Mewtwo, pero también siendo ayudado por la campeona Lyra, usando a Lugia. Profesor Locke, ¿y cómo está Carla? Preguntaría el profesor Oak. Digamos que hubo eventos bastante raros, la verdad. Sinceramente, no sé cómo explicar esto sin que piensen que parezco un loco. Díganos, profesor Locke, ¿qué pasó? Preguntó el profesor Serval, hasta que el profesor Pokémon de Borrius habló de lo que pasó hace un mes y de lo que le ocurrió a Carla tras su viaje por Torren. Está diciéndonos que su campeona se volvió un Pokémon, y más específicamente en Darkrai. Diría el profesor Elm, dudando de la veracidad de esa explicación. Pero de repente, la pantalla se distorsionaba hasta no verse nada, y pocos segundos después, se veía en la pantalla de Darkrai. Es un gusto verlos, profesores, diría la Pokémon fantasma. Wow, había oído hablar de humanos convertidos en cadáveres, pero esto lo sobrepasa. Ahora no hay tiempo para asombros. Actualmente en Borrius la situación está insostenible, y he perdido todo contacto con los líderes de gimnasio y el alto mando de mi región. Nos quedamos sin ideas y recursos. ¿Y qué propones? Preguntó el profesor Abedul, hasta que Carla diría algo que sorprendió a todos los profesores Pokémon. Lo que me queda por hacer es usar el arma definitiva en el pico cristal, ya que el número de infectados es mayor a lo esperado. Aparte, he pensado en trasladar a todos fuera de Borrius. Carla, ¿estás segura de esto? Preguntaría el profesor Locke.
No me quedan más opciones, y los Pokémon de tipo acero y fantasma son inmunes a este virus y, sobre todo, a la explosión del arma. Profesor, tendrá que decirle a todo Pueblo Belín que hay que irnos lo más pronto posible para que nadie de aquí salga perjudicado. Está bien, si es tu decisión, alistaré todos los cubos para trasladarnos todos a la región de Kanto por quedarnos más cerca. Bien, apresurémonos. Profesor Oak, nos vemos en Kanto. Las comunicaciones terminaron, y en cuestión de una hora, el profesor Log les avisó a todos los habitantes del pueblo de lo planeado. Algunos no estaban de acuerdo con lo que Carla proponía, pero ¿qué opciones había? Había más infectados que sanos, y solamente quedaba irse de Gorrius. Los días pasaron, y debido al constante movimiento de las pisadas, esto atraería algo malo. Por la tarde, un gran grupo de Onix y más Pokémon de tipo tierra infectados atacaron el pueblo Belín. Debido a que había muchos Pokémon fantasma atacando, podían evitar ser infectados y atacar a la distancia, permitiendo destruir a esas criaturas. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que los Onix, con sus enormes cuerpos, destruían las casas, aplastando a quienes estaban adentro. Carla, quien ya tenía control de sus nuevos poderes fantasmales y siniestros, usaría el movimiento paz mental junto para atacar con pulso oscuro. La batalla fue dura, pero los vencieron con un gran coste. El 98% de los habitantes murieron por los infectados, salvándose solamente Carla con sus dos amigos y el profesor, con todos sus Pokémon a salvo en los cubos, incluso los que el profesor Log investigaba. Demonios, esto no lo esperé, diría Carla, molesta y triste por todas las muertes que no pudo evitar. Carla, no es tu culpa. En cualquier momento iba a pasar algo así. Tienes razón, Jax. Ustedes vayan al aeropuerto y váyanse lo más rápido posible. Yo iré por el dispositivo de activación del arma definitiva. El tono de voz de Carla sonó bastante serio, pero también muy siniestro, lo cual reforzaba la cierta autoridad que ella tenía. Carla antes de irse les diría a sus fantasmas que cuiden al resto y ellos aceptaron, y poco después la verían irse volando a donde había escondido la pieza de activación del arma definitiva, o sea las ruinas vacío donde la ocultó.